mi Señor y Salvador, si no es que verdaderamente yo sea su discípulo, sino que yo sea una persona que quiere imitar su carácter. Y continúa diciendo el verso: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente no se había dado cuenta que lo que Jesús le estaba hablando no necesariamente tenía que ver si eran hijos de Abraham o no. Y en muchas instancias en nuestra vida nos pasa igual. Pensamos que no somos esclavos de algo. Pensamos que somos libres de todo, hasta que no nos damos cuenta que somos más esclavos que los mismos de los que hablaba ahí para el tiempo de Abraham. Esto es como cuando yo hace poco cumplí 40 años, tengo 43, y cuando llegué al cuarto piso me recetaron unos espejuelos que tienen algo que no nos gusta, que es, ¿cómo se llama? Los que están en el cuarto piso, bifocales. Es una palabra demoníaca. Y cuando me los recetaron, que no me habían recetado bifocales, la muchacha me dice: ¿tú cómo que necesitas bifocales? Yo no necesito eso. Cuando cumplí los 41, que me hacen de nuevo la revisión de la receta, te lo dije que te tocaba. Y me di cuenta lo mal que yo veía, que no veía bien. Pero no lo sabía porque no me habías puesto unos lentes con bifocales para poder leer mejor. Tú eres un santo. Y muchas veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Pensamos que estamos bien hasta que nos ponen unos bifocales para poder mirar mejor y ver que verdaderamente estábamos viendo borroso. Realmente hay problemas profundos en nuestra vida que necesitamos entenderlos, que necesitamos descubrirlos para verdaderamente dominarlos. Por ejemplo, el dominio propio en nuestra vida muchas veces no está en control. Y hay áreas en nuestra vida que no la estamos dominando. Y nuestras emociones están a flor de piel. Y nos excusamos con tantas cosas. Pensamos que tenemos las razones, que tenemos la historia, que tenemos las heridas que nos hacen ser como somos. Pero Jesús dijo que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre. La verdad nos da libertad. Nos da una libertad, amado, que no tiene límites para amar, para perdonar, para servir y para vivir. Así que quisiera que pudiéramos profundizar un poquito y vayamos al tema de la culpa. La culpa crea una relación de deuda o deudor cuando hacemos algo malo. Y muchas veces había una imagen que presentaba que la culpa es como un gran bulto que tenemos aquí atrás, o una mochila bien pesada, pero estamos tan acostumbrados a caminar con ella que no nos damos cuenta que vivimos llenos de culpa, cuando el Señor ya nos ha liberado, cuando ya el Señor nos ha quitado todo peso de pecado que estaba sobre nosotros. Y muchas veces llevamos ese peso de pecado en nuestra vida cuando ya el Señor nos ha perdonado. Y algo que es terriblemente malo, amado, es que cuando nosotros vivimos cargando la culpa por las cosas que ya el Señor nos ha perdonado, se genera en nosotros ira, genera coraje, genera todo tipo de reacciones y de emociones que nos ponen en descontrol. Y algo que el Señor te quiere decir hoy, amado,
es que tú no tienes que ser definido por tu pasado, pero que tampoco tienes que negarlo. ¿Por qué traigo esto? Porque si vamos al personaje bíblico de Pablo, Pablo fue una persona que arrestó, que torturó, que encarceló, que ejecutó a hombres y mujeres de Dios. Pero nunca negó su culpabilidad, reconoció que lo hizo y nos contó su historia en la palabra. Imagínate que Pablo, luego de haber hecho todo eso, luego de haber recibido al Señor, viviera con toda esa culpa. Jamás podía experimentar la libertad que tuvo, al punto que pudo escribir tantas cartas que hoy edifican nuestra vida, y donde la mayoría de la teología que se escribió del Nuevo Testamento fueron de los labios o de las escrituras de Pablo. Cuando nosotros vivimos atados a la culpa, no podemos experimentar el propósito de Dios para nuestra vida, ni podemos desarrollar lo que Dios sembró en nuestro corazón para dar. Así que, amado, si hay algo que Dios quiere hacer hoy, es liberarte de toda culpa que no te deja funcionar, que no te deja vivir en la libertad que Dios quiere que tú vivas. Pablo en Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ninguna, ¿qué? Repita conmigo para que no se me duerma con el calor. Ninguna condenación. Se cumple la palabra cuando dice a través de Romanos que la verdad nos hace libres. Romanos 8:2-3 dice: por medio de él, la ley del Espíritu da vida. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. La ley no puede liberarte de tu pasado, pero Dios, a través de Jesucristo, hizo algo que te pudo liberar de tu pasado, que te pudo liberar de tu culpa, que te pudo liberar de todo aquello que tú has hecho contra Él. Romanos 8:3 dice: por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores y se ofreció en sacrificio por el pecado. Cuando nosotros recibimos a Dios a través de Cristo, amado, no hay ninguna condenación que nos haga preso del pecado. Dice que juntos estaremos con Él. Así que condenó Dios el pecado en la naturaleza humana a fin de la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros. Amados, el libro de Romanos, del capítulo 8, podemos comprender cuánta libertad hay a través de la salvación en Cristo Jesús. Y nuestra vida, por mucho tiempo, aún yo después de venir a Cristo, sobre todo cuando somos jóvenes, yo cargué con tanto peso de pecado. Y yo me culpaba a mí mismo por algo que ya Dios había pagado. Y si hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida, es que tú puedas vivir en la libertad que Dios prometió para tu vida. Así que cuando entras en una relación con Dios, suceden 4 cosas. Y quisiera que las apuntes rápidamente o que las recuerdes. Pierdes el derecho de condenarte a ti mismo, porque ya Dios te santificó, ya Dios te salvó. Tu culpa te recordará lo que pasó, pero la culpa no te define. Tercero, pierdes el derecho de condenar a otros. Cuando nosotros vivimos en culpa, amado, muchas veces vivimos una vida bien legalista.
Porque como continuamente nos culpamos a nosotros, continuamos culpando también a otros. Y si hay algo que el Señor hace a través de su perdón, es que nos quita el derecho de perdonar a otros, porque ya el Señor también nos perdonó a nosotros. Y lo cuarto es que eres libre de hacer restitución. Por esta restitución que Dios te exige, amado, es sin expectativa y sin excusa. Porque muchas veces nosotros queremos restituir algo, pero queremos condicionar esa restitución a algo. Cuando el Señor lo único que nos pidió es que entregáramos nuestra vida a Él por completo y restituyó nuestra vida. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley no lo pudo hacer, amado. Y si hay algo de lo cual tú te debes sentir hoy orgulloso, es que Jesucristo pagó el precio de cada uno de nuestros pecados. Y que nosotros no tenemos por qué recordarlos. Y si los recordamos es para testificar de la obra poderosa que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Y por qué traigo esto como una emoción, amado? Porque continuamente nos continuamos culpando de algo que ya el Señor nos perdonó y no nos permite avanzar en Él. Y nuestras emociones nos traicionan y no tenemos en control el dominio propio, porque nuestra mente es súper poderosa. Y se generan otro tipo de emociones. Y quiero tocar rápidamente el rey Salomón en Proverbios 14:30. Dice: la envidia pudre los huesos. La envidia nos deja compitiendo con otras personas sin saber que esa persona está compitiendo contigo. Recuerda que les dije que muchas veces nosotros nos ponemos los espejuelos y no nos damos cuenta lo ciegos que estamos. Pues en el proceso de la envidia nos pasa igual. Muchas veces nosotros vivimos compitiendo con otros por el afán de querer tener, por el afán de querer lucir, por el afán de querer alcanzar algo. Y se nos olvida y no nos damos cuenta que estamos guardando en nuestro corazón envidia. Eclesiastés 4:4 le dice: luego que observé la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero tampoco tiene sentido porque es como perseguir el viento. Salomón lo que está diciendo aquí es que vi todo trabajo y todo logro surgen de la envidia de una persona hacia otra, pero es como perseguir el viento, es como perseguir algo interminable donde no hay una línea de meta, donde no hay satisfacción. Cuando nosotros vivimos envidiando a otros, amados, y esto es bien interesante porque a veces hasta a nivel espiritual lo hacemos. No es que yo quiero predicar como predica Nando, por ejemplo. Un hombre que admiro muchísimo, pero puede llegar en mi corazón el deseo de querer ser o predicar como él. Si lo llevamos en términos terrenales, no, yo quiero tener el vehículo que tiene mi vecino. Y entonces comenzamos a competir y a desear cosas. ¿Y sabe qué es lo más triste, amado? Que Dios te ha permitido vivir momentos espectaculares. Y Dios te ha puesto a vivir cosas por las cuales tú oraste, pero no le estás disfrutando porque sencillamente estás enfocado en el éxito de otro y no en lo que Dios te ha permitido vivir. Puede decir aleluya o ouch, pero amado, Dios posiblemente
te ha puesto en este momento a vivir un momento crucial en tu vida por el cual tú soñaste, por el cual tú oraste. Pero continuamente, como decía Eclesiastés, es como el viento, vas peleando contra algo que no ves. Y en tu corazón nunca hay contentamiento. Muchas veces es tan cruel que puedes tratar de competir con otras familias. Si mi familia fuera como aquella familia. O puede ser más cruel si mi esposa fuera como la esposa de fulano. O si mi esposo fuera como el esposo de fulana. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que eso no lo verbalizamos, no lo comunicamos, pero en nuestra mente y en nuestro corazón nos está destruyendo. Eclesiastés 4:6 dice: es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puños con esfuerzo y perseguir el viento. Algo que he aprendido, amado, es que menos es más, porque el resultado es la paz. Y muchas veces por nosotros querer más, por querer competir, y no lo catalogamos como envidia, porque la envidia es pecado, pero no nos damos cuenta que nuestro corazón es envidioso. Pero no, la envidia es pecado. No, yo no soy envidioso. Pero cuando comenzamos a profundizar en nuestra vida, sobre nuestras emociones, sobre lo que estoy sintiendo, pero no sobre lo que estoy sintiendo, sino lo que estoy decidiendo. Una buena razón, una buena forma de tú experimentar si en tu corazón hay motivos envidiosos, es retar las decisiones que estás tomando hoy. Es retar las decisiones, es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, qué quieres demostrar con ello, a quién tú quieres impresionar. Finalmente, hay una pregunta que en Eclesiastés sale, en el capítulo 4, versículo 8, dice: ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? En otras palabras, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me está impulsando? ¿Qué estoy tratando de probar? Sigue diciendo en ese verso 4:8, dice: nada tiene sentido. No tiene sentido esforzarte por competir con lo que hacen otras personas. Amado, mientras nosotros vivamos en la competencia de un corazón envidioso y vanidoso, nunca experimentarás el propósito de Dios para tu vida si estás distraído con el propósito de Dios para otra persona. Lo voy a repetir. Nunca experimentarás el propósito de Dios para tu vida si estás distraído con el propósito de Dios para otra persona. Amado, cuando niño, en mi casa somos 2, yo vivía compitiendo contra mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano sabía cantar. Los que me conocen, no sé cantar. Le puedo hacer una prueba rápido. Ya me dijeron allá que no. Mi hermano no solo sabía cantar, sabía tocar. Yo soy arrítmico, no tengo ritmo. Mi hermano sabía dibujar, yo no sabía dibujar. Era como si la mayoría de los talentos se los hubiesen dado a él y yo no tenía ninguno, decía yo.
y vivía en una competencia continua, tratando de parecerme a mi hermano, pero no estaba pudiendo identificar lo que Dios había puesto en mi vida. Y muchas veces está bien que nosotros admiremos a las demás personas y que tratemos, como Pablo decía, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Eso no está mal. El problema es cuando tú pierdes tu identidad pensando ser quien no eres. Y eso es una actitud de un corazón envidioso. Y lo más triste, ¿sabes qué, amado? Que cuando en nuestra vida hay un corazón envidioso, también hay un corazón orgulloso. Y habla de un corazón que perdió la falta de su identidad. Olvidó quién es. Pero no solo eso, sino que también menosprecias la obra del Señor en tu vida. Menospreciamos cuando realmente nosotros somos su máxima creación. Y definitivamente, cuando nosotros no podemos manejar la envidia, nos desenfoca por completo y no nos deja vivir una vida en libertad. La tercera emoción que nos desenfoca por completo es el enojo o es la ira. Y rapidito, no voy a leer los versículos para no ahogarlo más en calor, pero quisiera que recordemos la historia de Abel, de Caín y Abel, que su hermano mató porque se presentó una ofrenda que le dio agrado a Dios, que le agradó a Dios, mas el otro, a Dios no le agradó su ofrenda. Y si hay algo que no pudo hacer Caín, fue controlar sus emociones. Que pudiéramos pensar que hubo envidia en su corazón. Que pudiéramos pensar que hubo emociones que nunca pudo controlar. Y definitivamente pudiéramos pensar que Caín se enojó porque pensó que Abel era su hermano, era el hermano favorito. Porque su ofrenda no fue recibida con agrado. Pero realmente fueron elementos externos la justificación de Caín. Y muchas veces nos sentimos enojados, pero siempre lo atribuimos a elementos externos. Pero quisiera que hoy podamos profundizar en la raíz de nuestro corazón para que pudiéramos identificar verdaderamente de dónde proviene el enojo, por qué nos enojamos. Y a veces que sentimos que alguien cruzó los límites, porque creemos tener la razón y pedir que se haga de una manera en que nosotros queremos, porque pensamos que fue injusto. Por lo menos cuando hay algo en mi trabajo, hay injusticia de algo, yo debí haber sido abogado en vez de ingeniero. Yo me da enojo, me da coraje y estoy allí como justiciero. Pero no necesariamente eso me da la razón para yo manejar y descontrolar mis emociones. Muchas veces vivimos enojados porque estamos frustrados e impotentes ante alguna situación, porque no nos dan la importancia que merecemos, no nos dan el reconocimiento. Y no nos dan el reconocimiento, nos enojamos. ¿Es producto de qué? De una falta de identidad, de que no nos reconocemos a nosotros mismos y vivimos para la aprobación de los demás. Nos enojamos porque nos gusta ganar. Nos frustramos cuando perdemos. Mis hijos se frustran cuando yo les gano. Y yo me lo gozo completito. Pero cuando ellos me ganan, me destrozan. A veces
nos enojamos con nosotros mismos, porque no sabemos reconocer nuestros propios errores. Y la palabra en el libro de Santiago, amado, estamos haciendo un recorrido de principios bíblicos a través de toda la Biblia. Espero que usted se haya dado cuenta. Y sabe, abro un paréntesis. ¿Sabes por qué hago esto, amado? Porque a lo mejor cuando usted pensó, Edgar va a hablar de emociones, pues pensamos de momento que estamos abriendo un libro de autoayuda. Y no tengo problema con los libros de autoayuda, no tengo problema con destrezas que podamos desarrollar o con la psicología que podamos utilizar para manejar nuestras emociones. Pero yo no le puedo quitar crédito a la palabra de Dios. Y si hay algo de lo cual yo te garantizo que te va a ayudar a controlar no solamente estas emociones, sino todas las emociones que son destructivas para nuestra vida, es el fundamento de las Escrituras. Y por eso estamos predicando y no dando un taller de psicología. Por eso estamos predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, amado, es la palabra que nos transforma, que cambia nuestro carácter, que puede coger nuestras emociones, las peores emociones del mundo, y las puede convertir en algo que trae fruto a nuestra vida. Y el fundamento escritural, la palabra, es necesaria. Eso yo lo aprendí en Catacumba desde que llegué. Que sea absorbida, que sea comida. Los que son más viejitos se acuerdan que nos decían: tienes que leerte la Biblia de ¿cómo? De tapa a tapa. Cuando yo llegué a la Catacumba me dijeron: tienes que leerte el Nuevo Testamento en un mes. Y yo: eso es imposible, me voy de esta iglesia. No me lo leí en un mes, tengo que ser honesto, pero en 2 meses me lo leí. Y la palabra, amado, es la fuente de inspiración máxima en mi vida. He leído muchos libros que son buenísimos, pero la palabra jamás nunca puede ser reemplazada. Y la Biblia tiene tantas herramientas que si tú la utilizas como es debido, créeme que podremos experimentar, vivir la libertad que Jesús estaba diciendo al principio, como leímos en el verso, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Se contesta la pregunta bien fácil, dice: que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que les da sabiduría. Si hay algo, amado, que el mundo está buscando de nosotros, de los creyentes, de los transformados, de los redimidos, es que podamos dar respuestas sabias, llenas de sabiduría, con humildad y con un carácter transformado. No puede ser, amado, que nuestra respuesta y que el manejo de nuestras emociones sean las mismas que una persona que no ha conocido a Cristo. No puede ser. Y cuando estaba desarrollando esto, lo desarrollé porque veía mucha gente que me decía: no, yo llevo 20 años en Cristo, no, yo me congrego en tal lugar. Y yo: wow, de verdad no sabía que eras cristiano. Y sabes algo, amado, para los catacumbas es más difícil, porque a lo mejor tu uniforme no te identifica como cristiano. Pero como me dijo mi pastor cuando yo era chamaco, que tenía pelo largo, y me decía: si tú tienes pelo largo, asegúrate que tus testimonios sean intachables para que la gente se impresione, porque no tienes el uniforme. Versículo 14 dice del capítulo 3 de Santiago: pero si ustedes tienen envidia, amargura y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Las personas que carecen de sabiduría carecen de dominio propio. ¿Y la sabiduría de dónde se obtiene? De su palabra.
La sabiduría se obtiene de su palabra y del temor a Jehová, según Proverbios. La sabiduría es la capacidad que Dios te da para manejar tu mente y tu corazón en el momento de la ira. En una ocasión dada, amado, los que me conocen, yo parezco bastante pacífico. Parezco. Pero en una ocasión dada, recuerdo que en un trabajo, una persona habló de mí mintiendo. Y yo me enteré todo lo que dijo. Y cuando lo vi, yo me sentí, yo no soy alto, como se dan cuenta, pero aquella persona era más bajita que yo. Y yo tenía mucha ira y mucho coraje. Y eso hace como, yo no me acuerdo, hace como 20 años atrás. Pero recuerdo, yo la última vez que peleé fue como, no sé, como en 3er grado, algo así. Pero ese día yo quería romperle la cara. Entonces, me sentía como que podía porque era más pequeño que yo. Y decía, este no me va a dar, yo puedo darle. Pero se los digo con honestidad, sentía el deseo de decirle un montón de cosas, pero no solo de decírselas, sino darle. Pero en todo ese proceso, viene la palabra de Dios a mi corazón. Cuando te den en una mejilla, por la otra. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué leí ese versículo? Y amado, no tuve más que retirarme, decirle unas pocas cosas e irme para controlar mi ira y mi coraje. Pero ¿de dónde sale esa sabiduría? ¿Salió de Edgar Olivera? No. Salió de la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón. Jóvenes, cuando ustedes estén en la universidad o en la escuela y usted va a orar por un examen, por más que usted ore, si usted no estudió, la F va de calle. ¿Verdad que sí? Pero si usted estudió, usted puede orar con más autoridad. Señor, ayúdame a recordar lo que estudié. Que por favor los nervios no me traicionen y yo pueda contestar ese examen porque me amanecí, porque me esforcé. Y hay momentos dados que tú te trancas y de momento fluye y pudiste contestar el examen. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Nosotros queremos tener dominio de nuestras emociones. Nosotros queremos poder controlar nuestro carácter. Nosotros queremos poder tener respuestas sabias ante la vida. Pero el Espíritu Santo te va a hacer recordar aquella palabra que has guardado en tu corazón. Y en el momento de la prueba vas a poder salir sobresaliente. Pero si no has estudiado la palabra, si no has guardado la palabra en tu corazón, lamento decirte que posiblemente tu respuesta no va a ser sabia. Porque no has guardado la palabra de Dios en tu corazón. Y lo interesante es que cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, te convierte en una persona sabia y transforma tus emociones. Y en el momento de la ira, en el momento del coraje, el Espíritu Santo, despierta aquello que habías guardado y vas a poder ejecutarlo. Así que queremos o pretendemos muchas veces, Señor, yo quiero tener control de mi ira. Quiero que cuando pase una situación en casa yo no le responda a mi esposa de tal manera o le responda a mis hijos de tal forma. Pero rara vez sometemos nuestra vida a la búsqueda o escudriñar la palabra de cómo debe ser mi respuesta. Pues claro, cada vez que vienen las situaciones, nos colgamos en el examen. Y lo interesante de esto es, amado, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de las regiones celestes.
Y nuestra mayor lucha no son con la gente. Es una lucha espiritual, pero también es una lucha conmigo. Entonces, la mayoría de las personas, ahora les voy a citar un trabalengua. La mayoría de nosotros pensamos lo siguiente: no es un qué, sino un quién lo que causa una pelea. O sea, no es una cosa, sino que es alguien que me causa la pelea. Pero si crees que las peleas son causadas por un quién, o sea, por alguien, nunca llegarás a la raíz del verdadero qué. Y lo que Dios quiere que nosotros podamos encontrar es la raíz del por qué yo reacciono como reacciono. El problema no es quién me hace el corte de pastelillo. El problema es por qué yo reacciono con ira. El problema no es que mi jefe sea injusto conmigo. El problema es por qué yo reacciono de la forma que reacciono. Jesús fue tratado de manera justa. No lo fue. Sin embargo, nos dejó sabiduría para que nosotros podamos manejarla. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice Santiago 4:1. Y contesta con otra pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? La fuente del conflicto está dentro de nosotros mismos. Y si no los manejamos correctamente, podemos cometer errores profundos. No solo, amado, con nosotros. Porque si es las consecuencias de nuestro mal manejo de nuestras emociones se quedaran en nosotros, está bien, tú lo hiciste mal, tú la pagas. Pero lamentablemente, el mal manejo de nuestras emociones repercuten en la gente que más amamos. Repercuten en tu cónyuge, repercuten en tus hijos, repercuten en tu papá, en tu mamá, porque tu mal manejo de la ira o del enojo te hace herir, te hace ofender y te hace destruir relaciones. Y sabes que no se resuelve con venir el domingo y cantar canciones bonitas. Se resuelve primero retando nuestro corazón y preguntándonos: ¿verdaderamente soy un discípulo de Jesús? ¿Verdaderamente soy un discípulo de Jesús? ¿Verdaderamente soy libre del pecado? Romanos 9:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La libertad que Jesús habla, amado, es mucho más grande que 3 cosas que quiero que hoy podamos resumirlo todo. La libertad que Jesús nos habla es mucho más grande que nuestros argumentos. Es mucho más grande que nuestra historia. Es mucho más grande que nuestras heridas. Los argumentos nos hacen ser sabios en nuestra propia opinión y nos justificamos a nosotros mismos de lo que hacemos. Nuestra historia es formada por nuestros argumentos y lamentablemente continúan definiendo nuestro presente y nuestro futuro. No es que yo he vivido una vida tan terrible que soy así y no puedo salir de ahí. ¿Y sabes algo? Dios conoce nuestra historia. Yo recuerdo un libro en una librería que lamentablemente nunca lo compré, pero recuerdo el título que decía: Dios te quiere tal como eres, pero no te quiere dejar igual. Y nosotros con nuestros argumentos y con nuestra historia
callamos la voz de Dios para nosotros no ser transformados. Y las heridas son parte de nuestra historia y de los argumentos, y los utilizamos como defensa para nosotros no querer cambiar. Sin embargo, Jesús pagó el precio para que nosotros podamos vivir en libertad de nuestros argumentos, de nuestra historia y de nuestras heridas. Lo repito, Jesús pagó el precio por nuestros argumentos, por nuestra historia, por nuestras heridas, el cual nos ayudará a vivir en la libertad que Jesús tenía o tiene para nosotros. Hoy Jesús, amado, quiere que nosotros podamos tener una relación más profunda con Él. Y recordamos que los discípulos tenían una relación diferente a la que tenían las demás personas. Y yo lo represento como una persona cuando está de novio con su pareja, pero el día que decide comprometerla para casarse, ese paso, ese acto representa un compromiso mayor, y cual representa una unidad en el espíritu y una unidad en la carne. Y yo pienso que muchas veces nosotros estamos de novios con Jesús. Nosotros estamos de novio con Jesús como que sí, Él es bien lindo, Él es bien bueno, Él es todo amor, Él es una chulería y yo lo quiero tanto. Pero nuestra relación con Jesús es una relación aún más profunda, como una relación matrimonial, donde nos hacemos uno con Él. Y Jesús se hace uno contigo. ¿Para qué? Para poder transformar nuestra vida, para poder transformar nuestras emociones, para que nuestra vida como creyente sea una vida coherente con lo que decimos, pero con lo que hacemos. Y yo sé que nuestra historia, que nuestros argumentos, que nuestras heridas, somos posiblemente el producto de lo que somos hoy. Pero lo hermoso de su palabra, lo hermoso de nosotros haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, es que prometió una libertad completa. Y repito el verso que como empecé, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué representa para nosotros ser discípulos de Jesús? Representa posiblemente decirle al Señor: Señor, yo te entrego mis argumentos que me hacen vivir en culpa, mis argumentos que me hacen vivir con un corazón orgulloso y envidioso, los argumentos que me hacen vivir una vida iracunda. Pero Señor, esos argumentos son producto de una historia, de algo que viví, de un pasado. Pues el Señor hoy quiere transformar tu pasado para poder derribar esos argumentos. Y esos argumentos van a provocar una transformación en tu corazón. Esos argumentos nuevos que recibirás de la palabra del Señor va a provocar una transformación en nuestra vida, que nunca seremos igual.
Así que quisiera que nos pongamos en pie y podamos reflexionar en nuestro corazón. Y posiblemente tus heridas son tan profundas que provocan unas reacciones muy agresivas. Pero precisamente para eso vino el Señor. Precisamente para eso vino Jesús. No solamente, y creo que es lo más importante, y teológicamente es lo más importante, es por la salvación que Él nos otorgó. Pero aparte de la salvación que nos otorgó, Él quiere que nosotros podamos vivir en una completa libertad y que podamos encontrar nuestra identidad en Él para ser gente que pueda experimentar la transformación de nuestro Redentor y que podamos poner a su máxima expresión los talentos y los dones que el Señor te ha dado. Porque sabe que es lo más terrible de todo esto y de todas estas emociones que no controlamos, que nos hacen vivir una falsa identidad, que nos hacen vivir una persona que no eres, que nos hace vivir una persona que Dios no quiere que seas. Porque te puedo preguntar de frente: ¿realmente tú quieres herir a tu esposa con las palabras que dice continuamente? ¿Realmente es tu intención herir a tus hijos porque no sabes manejar la ira? Y tu contestación absolutamente va a ser: yo no quiero hacer eso. Claro que yo no quiero. Pero por eso necesitamos vivir en el fruto del Espíritu, para que el dominio propio se apodere de nuestra vida y nuestro carácter sea transformado y yo pueda vivir una vida en el Espíritu, donde verdaderamente no deje que mis palabras hieran y que mis palabras sigan destruyendo a la gente que más amo. La inspiración de este mensaje, amado, fue porque seguía viendo esto y decía: Señor, pero ¿cómo es posible? Si tú nos llamaste a ser gente diferente, ¿por qué seguimos igual? Si tú nos llamaste a vivir una vida cristiana, una vida de armonía, una vida de paz. Y es porque verdaderamente no nos damos cuenta que vivimos de esa manera. Porque nuestros argumentos suenan tan duros que no nos dejan escuchar la voz de Dios ni la voz del Espíritu. Porque nuestras heridas son tan dolorosas que no nos dejan sentir el amor de Dios. Pero hoy Dios trae esta palabra, amado, para traer libertad a nuestra vida, para hacernos recordar que Él tiene dominio de nuestras emociones, que Él tiene dominio de nuestro carácter y que no solo quiere que vivamos salvados, sino quiere que vivamos también sanados, quiere que vivamos en libertad. Nosotros, aquellos que somos sus discípulos, hemos querido que la palabra de el Señor transforme nuestro carácter. ¿Cuántos me acompañan a orar hoy? Inclina ahí tu rostro. Señor amado, hemos traído tu palabra.
Hemos traído tu palabra porque tu palabra es aliciente a nuestra vida. Porque tu palabra transforma nuestro corazón y nos hace descubrir las partes más feas de nuestra vida. Pero nosotros no queremos vivir de esa manera. Y a veces vivimos de esa manera porque no nos perdonamos a nosotros mismos y la culpa nos abraza y la culpa nos tiene achicados. Porque no reconocemos la grandeza de tu amor, de tu salvación y de tu perdón. Señor, y si en medio de nosotros hay gente que vive en culpabilidad, yo te pido que hoy puedan experimentar tu libertad. Que hoy puedas experimentar el abrazo del Padre diciéndole te amo, diciéndole te perdono, te reconozco como mi hijo. Señor, si hemos sido envidiosos en nuestro corazón, orgullosos, vanidosos, y no nos hemos dado cuenta de que vamos batallando contra el viento, contra algo que no tiene fin, donde no hemos podido valorar lo que tú nos has dado, y vivimos en esa batalla constante donde no reconocemos la grandeza tuya sobre nuestra vida, la abundancia que nos has dado, Señor. Te pedimos perdón por ello, Señor. Ayúdanos a vivir complacidos contigo, Señor, con quienes somos en ti, que es donde está nuestra verdadera identidad. Señor, y te ruego por aquellos que la ira los consume, que la ira los destruye, que la ira está implosionando su familia. Yo te pido, Dios, que hoy ellos puedan entregar la ira ante ti y decirle: Señor, toma control de la ira, toma control de mis emociones, Señor, y ayúdame a vivir siendo un pacificador y siendo una persona controlada por el Espíritu Santo. Ayúdame a pedir perdón a aquellos que he ofendido, a aquellos que he herido demasiado, Señor. Te pido, Dios, que los argumentos que vienen a la mente para nosotros querer vivir igual sean destruidos. Te pido, Dios, por la historia que recordamos, que hace reforzar nuestros argumentos, nos hagas recordar que hay una nueva historia que se escribe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una nueva historia que se escribe en ti, Señor. Una nueva historia que aún a pesar de las heridas que cargo de mi pasado, me hacen recordar tu gracia, me hacen recordar tu sanidad, me hacen recordar que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, gracias por la gracia redentora de tu Hijo, Señor, que nos hizo seres nuevos para vivir en paz, para vivir en libertad, Señor, para no dejarnos igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú transformas nuestra vida de gente que no lo merecía, pero de eso se trata tu gracia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.